Feliz domingo, hermanos. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado al domingo 31 del tiempo ordinario y en este domingo Marcos nos presenta el pasaje donde un letrado, un joven maestro de la ley, le hace una pregunta a Jesús. La pregunta es un poco inquietante. ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? Era una pregunta inquietante porque posiblemente este joven, como muchos de los judíos, se sentían ahogados, casi como esclavizados por el cumplimiento de tantas normas y preceptos que en su gran mayoría no venían de Dios. Tenían que cumplir 613 preceptos y esto verdaderamente los ahogaba. Parecían más bien esclavos cumplidores de una norma o de una ley. Por eso la pregunta del joven: ¿cuál es el principal mandamiento? Entre tantos mandamientos, ¿cuál es el principal? Jesús le va a responder también con mucha sinceridad y le dirá que el principal mandamiento es el amor. El amor en una doble dirección, una dirección vertical hacia Dios y una dirección horizontal hacia el prójimo. Estos dos mandamientos también estaban contenidos en la ley de Moisés, en el libro del Deuteronomio, amar a Dios en el capítulo 6, por sobre todas las cosas, y en el Levítico, amar al prójimo como a ti mismo. Ciertamente que para los judíos era casi esclavizante el tener que cumplir tantas normas, tantos preceptos. Y lo más peligroso es que ante la amenaza de quien no cumpla tal precepto o tal norma se va a condenar, hacían ver o quedar a Dios muy mal. Dios quedaba como un Dios negativo, como un Dios que te castiga por no cumplir una norma o un precepto. Jesús viene a poner orden, viene a aclarar precisamente esto, a decirnos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que te ama y un Dios que quiere tu salvación y que estará dispuesto siempre a abrirte sus brazos y a perdonarte. Ese es el Dios de Jesús, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Por eso Jesús, de una manera muy bella, hará lo que pudiéramos decir el resumen más perfecto de toda la Sagrada Escritura. Jesús va a resumir toda la Biblia en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Un bello resumen nos hace Jesús. Ninguna ley puede estar por encima del amor. El amor y la misericordia deben estar por encima de cualquier ley. Como lo dirá también San Pablo en la carta a los Romanos, no se puede cumplir una ley si no tiene o si no va acompañada del amor y de la misericordia. Queridos hermanos, ¿qué significa amar a Dios? Amar a Dios significa, ante todo, cumplir su voluntad, hacer lo que a Él le agrada, lo que Él nos manda, escuchar su palabra y ponerla en práctica, hablar con Él y encontrarnos con Él día a día en la oración, y sobre todo como católicos adorarlo en el sacramento de la Eucaristía, donde Él ha querido quedarse con nosotros y ha querido dejarnos su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.
por lo menos ir a misa todos los domingos. Eso es amar a Dios. Y amar al prójimo es hacerle el bien. Amar al prójimo no significa no hacerle daño, sino hacer el bien, hacerle el bien. Jesús lo describe de una manera interesante en la parábola que nos relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, donde se nos habla del juicio final. Allí Jesús nos dice que todos seremos examinados, que todos seremos juzgados sobre el amor. Y Jesús nos dice allí, en esa parábola, una cosa muy bella, una cosa bellísima, interesante. Jesús nos dice allí: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, desnudo y me vistieron, en la calle y me dieron hospedaje, enfermo o en la cárcel y me fueron a visitar. Y le preguntan a Jesús: ¿y cuándo hicimos eso por ti? Y Jesús les responderá: cada vez que ustedes hicieron eso por el más insignificante de mis hermanos, por el más pequeño de mis hermanos, me lo hicieron. Esto es lo que se conoce como el amor verdadero, el amor teológico, a diferencia de lo que es el amor filantrópico. El amor teológico significa amar al prójimo viendo en ese prójimo el rostro de Dios, el rostro de Cristo. Ese es el verdadero amor, ese es el amor teológico. Por eso, cuando le preguntaban a Santa Teresa de Calcuta por qué se esmeraba tanto en atender a los leprosos, en limpiarle las llagas a los leprosos, y le preguntaban si eso no le daba asco, y Santa Teresa de Calcuta, en una respuesta muy sabia, muy bella, les deja dicho: yo atiendo a ese leproso porque yo no veo a un simple leproso, sino que en el rostro de ese leproso veo el rostro de Cristo. Y cuando le limpio sus llagas, sé que se las estoy limpiando al mismo Jesús. Ese es el verdadero amor. Hacer el bien sabiendo que en el prójimo, te guste o no te guste, te sea simpático o antipático, en el rostro de ese prójimo está el rostro de Dios. Queridos hermanos, en este domingo 31 del tiempo ordinario, Jesús nos da una bella enseñanza. Jesús nos enseña que ninguna ley humana puede estar por encima de la ley de Dios, que la ley del amor debe prevalecer sobre cualquier ley, que toda ley debe ir acompañada del amor y de la misericordia. Solo así verdaderamente estaremos practicando el amor verdadero. Ese es el principal mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. No los podemos separar. No podemos separar estos dos mandamientos. No se puede amar a Dios y abandonar al prójimo. No se puede decir que amo al prójimo y no amo a Dios. Como lo dirá el apóstol San Juan en su primera carta: si tú dices que amas a Dios, a quien no ves, que es invisible a tus ojos, pero no amas a tu prójimo, a quien ves, eres un mentiroso. Amando al prójimo, viendo en el prójimo el rostro de Dios, demostramos nuestro amor hacia Dios. Que tengan todos un feliz domingo. Esta palabra de hoy debe llevarte a esa bella reflexión. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Amas verdaderamente a Dios por sobre todas las cosas? ¿Está Dios en el primer lugar de tu vida? ¿Amas al prójimo? ¿Le haces el bien? ¿Lo ayudas? ¿Lo perdonas? ¿Te reconcilias con él? ¿Vives
en una vida armonizada con tu hermano, con tu prójimo. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda suscribirte a nuestro canal Conversemos en 3.0. Dale a la campanita de suscripción y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga, les proteja, les acompañe siempre a ustedes y a sus familias. Amén. Nos vemos el próximo domingo.